¿Qué tal amigos? Pues bueno, este video va a tratar principalmente de cómo fue que cambié el cielo, el color del cielo del coche. Y también les voy a explicar algo que en el video pasado no me di a entender muy bien porque me mandaron unos mensajes al Instagram del coche. Y bueno, les voy a explicar cómo es que se evitan los empalmes al cambiar los cinturones, porque al parecer creo que no quedó muy claro, pero pues bueno, les explico. Bien amigos, como pueden ver aquí tenemos el cinturón, entonces lo que voy a hacer es jalarlo completamente y colocarle las pinzas de presión de la forma que lo tendrían que hacer ustedes para que puedan visualizar bien cómo es el sistema del cinturón. Pues como pueden ver yo ya lo desmonté nuevamente, así que les voy a mostrar cómo colocamos las pinzas de presión. Pues aquí yo ya tengo puestas las pinzas de presión, que es para evitar que el carrete se regrese. Entonces este es el doblez al que yo me refería, este de aquí. Ustedes tienen que regresar el cinturón completamente, pasarlo por detrás y empujarlo hasta que esto tenga opción para salirse, porque esto está sujetado a presión. Pero pues bueno, eso sería lo más ideal, pero si no pues pueden optar por el empalme que yo hice. Y pues eso sería todo amigos, para que quede lo más original posible. Por último amigos, les quiero comentar que el empalme negro obviamente no se ve. Cuando se jala al límite del cinturón pues no se ve, porque miren, su límite es ese. Entonces pues ya acá no se ve, entonces pues no afecta en la vista, en lo estético. Ahora sí vamos a comenzar cómo fue que se cambió el tono del cielo del coche. Como pueden observar, lo primero que vamos a ver es qué se utilizó para pintar estas piezas, las viseras y estas partes de acá en negro satinado. Pues para pintar estos plásticos y los que están en la parte de adentro de los cinturones, primero limpiarlos muy bien con algún desengrasante o con jabón para trastes. Y si de verdad están muy sucios, lo que yo les recomendaría es ocupar un poco de thinner para remover suciedad o grasa que pueda cortar la pintura. Ahora, ya que estén bien limpios, lo que yo ocupé fue primer de color gris, como pueden ver. Y ya después de darle aproximadamente unas 2 capas, ya ocupamos lo que es el negro satinado, lo cual le dio un acabado bastante original desde mi punto de vista. Y pues quedaron muy bien, la verdad, y no han sufrido hasta ahora pues desgastes, por así decirlo. Todo se ve bastante bien. El procedimiento fue el mismo para estos plásticos de acá, las viseras, el micrófono y el que está en la parte de acá abajo. Como se pueden dar cuenta amigos, aquí tenía una chapa o agarradera, no sé cuál es el nombre de esta pieza, pero también la pinté, solo que no me gustaba mucho cómo se veía y la verdad es que no se usaba. Entonces decidí desmontarla y pues dejarlo así, se ve un poco más limpio y me gustó más. Esta es la pieza amigos, yo como ven la pinté, pero al final decidí por pues ya no montarla. Pero si ustedes gustan, pues esta únicamente se desmonta con 2 tornillos que tiene aquí. Estas son tapas, entonces solo se abren así y pues listo, se desmonta y se monta de la misma manera. Respecto al cielo amigos, les voy a mostrar unas fotos de cómo se veía antes, porque pues la verdad no imaginé hacer video, entonces les muestro unas fotos. Para desmontarlo, lo primero que hay que hacer es quitarle estas 2 grapas de acá que salen a presión. Entonces pues bueno, eso es lo primero. Y bien amigos, respecto a los plásticos ya sabemos cómo desmontarlos. El único que no les mostré cómo se desmonta es el de la parte delantera. Amigos, este sale a presión, acá tiene unas grapas, entonces lo voy a quitar para mostrarles cómo es que se desmonta. Como pueden ver amigos, yo ya lo removí, entra pues a presión, únicamente tiene 1, 2 y 3 grapas, entonces la idea es desmontarlo, y para montarlo lo mismo, únicamente lo colocan y pues lo vuelven a empalmar. Lo único que sujeta al cielo es esta visera con ese tornillo y este gancho que tiene en la parte de acá. Como pueden ver ya se raspó un poco con el uso, pero pues bueno, no es tanto. Este sale únicamente girándolo hacia la izquierda y lo podemos desprender sin problema. Otros soportes que tiene es el micrófono, que igual sale a presión, únicamente lo jalan hacia abajo, así como este que también sale de la misma manera a presión, que lo pueden quitar pues simplemente con las manos. Y acá tiene otra grapa, entonces también lo mismo. Yo ya no lo voy a quitar, pero pues así es como se retira. En un momento les pongo una foto de cómo es que se ve ya toda esta parte retirada, para que tengan cuidado con el sistema que tiene, porque tiene uno que otro cable, para que eviten jalarlo y que se vaya a romper. Por último, en esta parte
es el pilar del centro de todo el cielo. Tiene una tira de pegamento. Lo que hay que hacer es que cuando lo desmonten le pasen, pues no sé, su mano o un pedazo de plástico para que se pueda retirar. Es pegamento que no tiene tanta fuerza, únicamente es para que esto no se cuelgue, entonces pues ya. Y cuando lo vuelvan a instalar, pues si pueden colocar un poco más de pegamento para que quede igual. Ahora amigos, ya que tengan todos los soportes desmontados, lo siguiente que hay que hacer pues es sacarlo. Yo lo saqué por la parte trasera, que es donde está pues la puerta más grande. Entonces pues por ahí lo pueden retirar. Bien amigos, ahora les voy a mostrar que cuando ya está retirado el cielo, lo que hay que hacer es quitar el antiguo forro. No tiene esponja, absolutamente nada, es como una piel de tela, la cual van a ir retirando poco a poco. Les voy a mostrar una fotografía de cómo fue el proceso intermedio de cuando la iba retirando. No necesitaremos de algún removedor para quitar el antiguo forro. La verdad sale muy sencillo, y como el cielo es de fibra de vidrio, pues no se necesita como tal pues algún removedor, o sea que esté adherido con fuerza. No, es un pegamento que soporta pero no es tan fuerte. Ahora amigos, para el forro yo compré 2 metros de longitud y el forro ya trae 1,70, entonces con eso alcanza perfectamente. Les voy a mostrar el material. El material es este, no sé si se alcance a apreciar, y en la parte de atrás tiene esponja, entonces al tacto se siente bastante bien. Hay con o sin esponja, entonces ustedes deciden cuál es el que les agrade más. A mí me gustó más con esponja. Ahora amigos, les pongo una foto del forro sobrepuesto en el cielo, ya que tenía todo el antiguo removido, para que puedan ver cómo es que lo cubre perfectamente. Para pegar el nuevo forro yo utilicé este pegamento de aquí que se llama Permatex, lo encuentran en AutoZone. También pueden ocupar el que les venden en las tapicerías, ahí donde compren su forro, lo más seguro es que les ofrezcan. Pero yo como que no me encantó mucho la idea, porque ese pegamento yo siento que deja grumos si no lo sabes aplicar. Este que yo compré, se los recomiendo porque bueno, les voy a mostrar. Es como un aerosol amigos, entonces ustedes lo pueden aplicar así como si estuvieran pintando, y pues bueno, lo tienen que aplicar de ambos lados. Ahorita les muestro una foto de cómo es que yo lo fui aplicando. Si ocupan este pegamento no creo que les cause mucho problema, pero si optan por otro pegamento tienen que tener mucho cuidado y saber aplicarlo para que no se les creen burbujas en esta parte de acá ni en esta parte de acá, y bueno, en todo el cielo que tiene pues curvas prolongadas, entonces tienen que tener cuidado respecto a eso. Bien amigos, ahora les dejo una imagen de cómo se ve el cielo ya con el forro nuevo montado y con los excedentes que se cortaron, que pues bueno, ustedes se darán cuenta que cuando lo monten tienen que cortar las orillas y todas las partes donde entran las piezas de la luz, el micrófono y de las viseras. Yo les recomendaría que compren su forro con esponja, porque la verdad, no sé si se aprecie, se siente bien, a la vista genera otra sensación amigos, entonces pues yo se los recomiendo. Como dato les cuento que la atmósfera se siente bastante bien, y yo se los recomendaría si su cielo está desgastado, pero también si quieren sentir otra sensación en el coche, la verdad es que ayuda bastante. A los que tienen polarizado de un tono bajo, créanme que con esta modificación el coche se siente más oscuro y pues a mi gusto se siente mejor. Por último amigos, les dejo unas tomas que le hice al coche, espero que les gusten para que ya puedan ver el resultado de una mejor manera.
Bien amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y espero que se animen a hacer esta modificación. Yo sé que puede ser algo relativamente sencillo, yo también lo creo, pero debe haber alguien a quien les sirva. Así que pues bueno amigos, espero que les haya gustado. Comenten si les gustó, suscríbanse que pronto voy a subir nuevos videos. Les dejo en la descripción el Instagram del coche para los que no lo tienen. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video.